Vamos a aceptarla. No hay más. Listo. ¿Se ve pantalla, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Vamos adelante, entonces. Sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos que tienen básicamente la función de regular las actividades metabólicas en los órganos y tejidos, o sea, mantener la homeostasis, o sea, un equilibrio funcional entre todos los sistemas y aparatos órganos, aparatos que tenemos. Ahora, a diferencia del tejido nervioso que también cumple estas funciones, ya, el efecto del sistema endocrino es mucho más lento y es difuso, porque estas actúan mediante sustancias químicas llamadas hormonas. En cambio, el sistema nervioso es mucho más rápido, porque la información llega rápidamente, como ocurre, por ejemplo, con una conexión eléctrica, ¿no es cierto? Apenas tocas el botón y ya se encendió el foco, ¿sí? Así de rápido es la acción del sistema nervioso. Ahora bien, aunque sistema nervioso y endocrino funcionan de manera diferente, ambas ya interactúan para poder modular y coordinar entonces las diferentes actividades metabólicas del cuerpo. Bien, ahora, las glándulas endocrinas son grupos de células que están dentro de determinados órganos del cuerpo, está en medio de tejidos. Estas células endocrinas, también hay células endocrinas que se conocen con el nombre del sistema neuroendocrino difuso, que son simplemente células que están dispersas entre células epiteliales, por ejemplo, de la mucosa del tubo digestivo y la mucosa respiratoria. Otra característica que tienen estas glándulas endocrinas es el de tener abundante vascularización, o sea, tienen abundantes vasos sanguíneos, puesto que los órganos endocrinos no tienen conducto de excreción para eliminar sus productos, sino que lo hacen directamente a la sangre, y a la sangre que se encarga de transportar las hormonas hacia los sitios donde van a actuar, conocidos con nombre de células blanco o las células diana. Por tanto, entonces tenemos las llamadas glándulas endocrinas, que son verdaderos órganos independientes, como son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y la glándula pineal. Hay también cúmulos de tejidos endocrinos que están dentro de ciertos órganos, como por ejemplo el cuerpo amarillo que se forma en el ovario, las células foliculares también que forman parte del ovario, las células de Leydig en los testículos, los islotes de Langerhans que están dispersas entre el páncreas endocrino, y las células yuxtaglomerulares que se encuentran a nivel del órgano de los riñones. Las llamadas células aisladas que forman parte del sistema neuroendocrino difuso, o también llamadas células APUT, que se encuentran a nivel de la mucosa respiratoria, digestiva, y también podemos encontrar estas dispersas, por ejemplo, en los órganos reproductores también. Aquí está lo que les hablaba, de lo que si un sistema y un aparato son iguales. ¿Ya? Veamos allá arriba. Dice, sistema es un conjunto de órganos del mismo tipo que se asocian para realizar una función. ¿Qué dicen de aparato? También es un conjunto de órganos que se agrupan, o que es lo mismo también decir asociar, para coordinar o para realizar una función. Hasta ahí no encontramos diferencia, ¿no es cierto? Es el mismo concepto. Pero aquí está la diferencia. Dice, en el sistema respiratorio, estos órganos no necesariamente tienen que tener una secuencia anatómica. En cambio,
en el aparato necesariamente tienen que tener una secuencia anatómica. ¿Ya? Veamos acá el aparato digestivo, se inicia en la boca, ¿no es cierto? Y este tubo se continúa con el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, hasta el ano. Es una continuidad. Eso quiere decir que tiene que haber una secuencia o una continuidad anatómica. En cambio, ¿qué pasa con el sistema, ahora con el sistema endocrino? La hipófisis está en la cabeza, la tiroides está en el cuello, las suprarrenales están en los riñones, el páncreas está en la cavidad abdominal, los testículos están en la ingle, los ovarios están en la pelvis. No hay una continuidad entre estos órganos endocrinos. En cambio, aquí sí, el órgano esófago, el órgano estómago, el órgano intestino, todos están en una misma continuidad. Esa es la diferencia que marcan los fisiólogos. ¿En qué aparato es aquel conjunto de órganos que cumplen una misma función y que están en un continuo? En cambio, el sistema también es igual, es un conjunto de órganos que cumplen una función, pero que los órganos están independientes unas de otras, como acá hemos mencionado. Entonces, esa es la diferencia que existe fisiológicamente entre sistema y aparato. Ahora, espero que esté claro y no se olviden. ¿Qué son las hormonas? Dice, son mensajeros químicos que son producidos por las glándulas endocrinas y transportadas a la sangre, a sus órganos diana o órganos efectores. Entonces, una glándula endocrina produce, elimina la sangre transporta hasta el sitio donde va a actuar. Allá, las células que va a ser estimulada tiene un receptor para recibir esta hormona y entonces se produce la actividad. Ahora bien, cuando una hormona activa a su célula diana, ya se va a generar a su vez una señal posteriormente de inhibitorio de vuelta a la glándula. Eso se conoce con nombre de mecanismo de retroalimentación. O sea, que una vez que ha sido activado, ¿no es cierto?, la misma célula genera otra señal, ¿no es cierto?, que viene de vuelta hacia el sitio donde fue iniciado la acción para que cese la acción. Eso es el mecanismo de retroalimentación. De forma indirecta o indirecta, para poder detener aquella secreción que está siendo producida. Finalmente, las hormonas, una vez que han actuado, se inactivan allá en el sitio de los órganos diana o pueden ser transportados hacia el hígado o a los riñones, donde van a ser degradadas y también ser destruidas. Tomando en cuenta su estructura química, las hormonas pueden ser hormonas polipeptídicas, que son hidrosolubles, o sea que se disuelven en agua. Entre estas están la insulina y la hormona folículo estimulante. Derivados de los aminoácidos también son hidrosolubles, como la tiroxina, producida por la tiroides, la adrenalina, por la glándula suprarrenal, y los derivados de los esteroides o ácidos grasos, que son liposolubles, o sea, disuelven en medio de grasa o aceite. Entre estas indicamos a la progesterona, el estradiol y la testosterona, que se producen a nivel de los órganos reproductores. Vamos ahora a hablar de la hipófisis. La hipófisis es una de las glándulas que produce varias hormonas, estas que se encargan de regular principalmente el crecimiento, la reproducción y el metabolismo. Es una glándula muy pequeñita, ya. Mide tan solamente 1 centímetro por 1,5 centímetros, 1 centímetro en su eje mayor, 1 centímetro de alto, van a ser los 5 centímetros de espesor. Fíjense su peso, apenas pesa 0,6 gramos, casi medio gramo en el varón. En la mujer puede pesar aproximadamente hasta 1,2 gramos en las mujeres embarazadas. Cuanto más embarazos tenga, entonces esta glándula va creciendo por
la actividad que se da durante el embarazo, principalmente de las células denominadas mamotrofas. Se ubica aquí en la silla turca, en los esfenoides, ¿no es cierto? Aquí vemos la glándula, la hipófisis, que es muy pequeñita, ¿no es cierto? Está alojada allá en el esfenoides, en la silla turca, ¿no es cierto?, que tiene 3 paredes óseas, el piso, las paredes laterales, y la parte superior está cubierta por las dependencias de la dura madre. Por tanto, entonces un órgano, como es vital, está protegida como la hemos descrito. Tiene 2 componentes. La denominada adenohipófisis, que es esta de acá, o llamada también el lóbulo anterior, porque se encuentra hacia adelante, tiene origen ectodérmico, se origina a partir de la bolsa de Rathke y tiene una característica muy similar a una glándula. Por tanto, tiene tejido epitelial glandular. En cambio, la neurohipófisis, está en la parte posterior, llamada también lóbulo posterior, proviene del endoneuro neural, perdón, ectodermo neural, y tiene características de tejido nervioso. Por tanto, es un tejido nervioso secretor. A su vez, tiene sus subdivisiones. Así, por ejemplo, la adenohipófisis, o llamada también lóbulo anterior, tiene la pars distalis, o la parte anterior, que es esta de acá, que es el mayor componente de la hipófisis, la pars intermedia, que está en medio entre la adeno y la neurohipófisis, ¿no es cierto? La pars tuberalis es una prolongación hacia el infundibulum y la va rodeando a manera de un manguito. Es esta, entonces, la pars tuberalis. En cambio, la neurohipófisis o el lóbulo posterior, llamada también así, tiene la pars nerviosa, que es esto que ocupa la mayor parte de la neurohipófisis. En ella están los axones secretores que forman parte de los haces hipotálamo hipofisarios. Y la eminencia media, esta parte intermedia, que se continúa acá con el digo, la eminencia media, que es continuación del hipotálamo, y va a continuarse con el infundíbulo. Entonces son estos los componentes de la hipófisis. Vemos acá entonces ya un corte histológico, el lóbulo anterior, su prolongación, la pars tuberalis, el lóbulo posterior, su prolongación, que es el infundíbulo, y la pars intermedia, que tiene una característica diferente de ser, está conformada básicamente por formaciones quísticas. El riego sanguíneo es importante para la hipófisis. Esta proviene de 2 arterias, las arterias hipofisarias superiores y las arterias hipofisarias inferiores. Las arterias hipofisarias superiores, inicialmente antes de poder llegar en sí a la hipófisis, forman un plexo primario aquí a la altura de la eminencia media. De aquí se generan las venas portales hipofisarias que van a drenar el plexo capilar primario, que se encuentra acá en el infundíbulo, en la pars tuberalis, y lleva sangre hacia el lóbulo anterior y va a formar el plexo capilar secundario, ¿no es cierto?, conformada por un enote tipo fenestrado. Las hormonas hipotalámica hipofisarias, que descienden del hipotálamo, se almacenan acá a nivel de la eminencia media, ¿no es cierto? Y entonces se vacían al plexo capilar primario y de acá son arrastrados por las venas portal hipofisarias hacia la adenohipófisis, ¿no es cierto?, donde van a producir una estimulación o inhibición de la secreción de las células parenquimatosas de la adenohipófisis.
Existen también hormonas que controlan la actividad, o sea, inhibiendo o activando la producción de estas. Y estas se encuentran o descienden de los axones que se encuentran a nivel superior en el hipotálamo. Entonces, entre estas encontramos la hormona liberadora de la tirotrofina, que se la abrevia como TRH, que es la que se estimula la liberación de la tirotropina, que es la TSH, hormona estimulante de la tiroides, o sea, estimula la actividad de la glándula tiroides. La hormona liberadora corticotropina, la CRH, es la que estimula la liberación de la corticotropina por las células de la corteza suprarrenal. La hormona liberadora de la somatotropina, también la SRH, es la que va a estimular la liberación de la somatotropina o la hormona de crecimiento por la glándula hipofisaria. La hormona liberadora de la hormona luteinizante, la LHRH, que estimula la liberación de la hormona luteinizante, la LH, y la finitotropina o la hormona folículo estimulante. La hormona liberadora de la prolactina, la PRH, que estimula la liberación de la prolactina por la hipófisis. Y mencionamos solamente una sola hormona inhibidora de la prolactina, que es el PIP, que inhibe la secreción de la prolactina. Las demás todas son estimulantes. En cambio, solamente es la única, la prolactina, que tiene tanto su hormona estimulante y la inhibidora. ¿Sí? Las otras generalmente se van a inhibir por feedback o la retroalimentación. La paradistalis, o sea, el lóbulo anterior de la hipófisis. Aquí, nuestro pequeño recuadro. Inicialmente toda la glándula está cubierta por una cápsula de tejido fibroso. Las series parenquimatosas que se disponen al interior, como vemos acá en esta imagen, se disponen formando cordones celulares, o van a disponerse formando grupos celulares. Esa es una característica de las células endocrinas, sustentadas por abundantes fibras reticulares. Estas fibras, a su vez, también van rodeando a los capilares, que son de tipo fenestrado, ¿ya?, y que forman plexos abundantes en el parenquima de esta glándula. Las células parenquimatosas de la adenipófisis, tomando en cuenta su afinidad con los colorantes, se clasifican básicamente primero en dos grupos. Las cromófilas, aquellas células que tienen afinidad para los colorantes, que son todas estas que están coloreadas, que son aproximadamente el 50% de la población total. Y las cromófobas, aquellas que no tienen afinidad para el colorante, como se ven acá, estas que están sin coloración, de color blanco, vemos por acá, indicamos por aquí, ¿no es cierto? También 50%, o sea, mitad. Ahora, las células cromófilas, a su vez, se clasifican en acidófilas, aquellas que se van a teñir con los colorantes ácidos, que son una gran mayoría. Un 40% estas que vemos acá de color rojo, porque están captando la eosina. Y las basófilas son aquellos que se tienen con colorantes básicos, representan el 10% de los 50 que son las cromófilas. Y son estas que tienen de un color, estas que están teñidas de violeta y sus variantes, morado, como quieran verlo. Pero las acidófilas son estas que están de color rojo, y las basófilas son estas que están en color violáceo, un color más oscuro. Y vemos entonces acá abundante cantidad de fibra reticular, vasos sanguíneos, capilares sinusoides abundantes, aquí también vemos otro vaso sanguíneo,
para poder transportar las hormonas hacia los sitios donde estas van a producir su acción. Las células acidófilas son dos, básicamente, ¿ya? Estas tienen abundantes gránulos que se van a teñir de color naranja cuando se naranja a rojo con la eosina, ¿no? Estas son las somatotropas y las mamotropas. Las somatotropas representan el 50% de las cromófilas, ¿ya? Estas células presentan un núcleo central, tienen abundantes mitocondrias pequeñas, en forma de bastones alargados, el retículo abundante, y tienen sus gránulos que miden aproximadamente entre 300 a 400 nanómetros. Estas células van a secretar la hormona denominada somatotropina, o la hormona de crecimiento, que tiene un efecto general de incrementar los índices metabólicos celulares, o sea, es el que se encarga de aumentar en forma global a todos los componentes del organismo. En los hepatocitos, o sea, en las células hepáticas, estimulan la producción del factor de crecimiento pseudoinsulinílico tipo 1 y tipo 2, que aumenta la tasa de mitosis de los condrocitos en el cartílago, y de esa manera hace entonces que los huesos largos vayan aumentando de longitud. La hormona liberadora de la somatotrofina es la que estimula, y la somatostatina es la hormona que la inhibe su producción. La otra célula se denomina con el nombre de las mamotropas o lactotropas. El 10% en los varones, en cambio, aumenta en las mujeres embarazadas hasta un 30%. Estas son células individuales, estas que están aquí de color rojo, en cambio aquí están en forma agrupadas. Son pequeñas, apoligonales, tienen organelos muy en pequeña cantidad, pero sí, estas tienen sus gránulos de mayor tamaño que las mamotropas, hasta 600 nanómetros. Estas células van a producir la hormona denominada la prolactina, que va a promover el desarrollo de la glándula mamaria durante el embarazo y posterior va a mantener la lactancia después del nacimiento. El factor liberador de la prolactina y la oxitocina estimulan su secreción, y la dopamina, que se conocía antes con el nombre de la hormona inhibidora de la prolactina, es la que va a inhibir. Existen alteraciones que se pueden dar en cuanto a estas hormonas, principalmente la hormona de crecimiento. Cuando se produce un gigantismo hipofisario, ¿ya? Cuando hay una alteración, generalmente la causa más común, ¿no es cierto?, es un cáncer benigno en la hipófisis que se da de las células somatotropas, de una secreción excesiva, ¿sí?, que ocurre durante la edad de crecimiento y antes de que se produzca un cierre del hueso de crecimiento a nivel de la hipófisis. Entonces, hace esto que, entonces, que el individuo crezca y crezca sin límite, pues hasta llegar a tener más de 2 metros, 2,50 hasta a 2,60, quizás mucho más, ¿no es cierto? En cambio, el enanismo epifisario es lo contrario, ¿ya? Es por déficit en la secreción o en la acción de la hormona de crecimiento. En este caso, el individuo, la persona, se queda pequeño, ¿sí?, pero es un pequeño o un enano proporcional. Todas sus partes del cuerpo son proporcionales, o sea, no hay alteración, como ocurre, por ejemplo, en la acromegalia, cuando existe también el exceso de esta, pero ya cuando haya cesado, por ejemplo, el crecimiento de los huesos. Entonces, son ciertos huesos que pueden agrandarse, como por ejemplo ocurre con el mentón, ¿no es cierto?, que hacerse bastante largo, o los miembros superiores comienzan a hacerse, se alargan más, o si es durante el crecimiento, pues entonces se hace un enano deforme. Muchas habrán visto
casi una gran la mayoría de los enanos que vemos tienen esta característica. En cambio, el enanismo hipofisario es un enanito pequeño, una persona pequeña, pero todo proporcional. Bien. La glándula mamaria, que hemos indicado que es una de las funciones de la prolactina, se puede de la siguiente manera. La succión dada por el niño, la mama, ¿ya?, va a estimular a la glándula pituitaria para que pueda liberar la prolactina. Y esta, entonces, va a hacer que se facilite la lactancia. Y puede también, por feedback, también cesarse este ciclo. También inhibir la secreción de este tipo de hormona. Las células basófilas. Estas son 3. Se tiene de color azul con los colorantes básicos, principalmente con el PAS, es el ácido periódico de SID. Estas principalmente van a localizarse en la zona periférica de la pars distales. Son las corticotropas, las tirotropas y las gonadotropas. Estarán viendo que las células tienen terminación OPA, somatotropa, OPA, tirotropa, corticotropa. En cambio, las hormonas producidas tienen terminación INA, cortina, tirotropina, ¿sí?, luteotropina. Entonces, esa es muchas veces el carácter diferencial para diferenciar la célula de la hormona. Hay muchos que confunden y dicen célula corticotropinas o célula tirotropinas. No, las células se llaman, tienen terminación OPA y las hormonas tienen terminación INA. Bueno, así está aclarando. Las corticotropas representan aproximadamente un 10% de las células cromófilas. Son células redondas a ovoides, núcleo excéntrico hacia la periferia de la célula. Tienen pocas organelas, gránulos secretorios, entre 250 a 400 nanómetros. Estas células van a producir la hormona corticotropina, la ACTH, que va a estimular la corteza suprarrenal, ¿cierto? También para producir la melatotropina y la lipotropina. O sea, son hormonas que estimulan a unas células para que éstas a su vez produzcan otras hormonas, ¿cierto? Como la estimulante es la hormona corticotropina y la hormona producida es la melanotropina y la lipotropina. La hormona liberadora de la corticotropina es la que va a estimular. Las tirotropas están en pequeña cantidad, de apenas 5%. Se encuentran en un plano profundo de la hipófisis, son poliédricas, grandes, núcleo redondo, ¿ya?, y tienen pocos gránulos pequeños de 150 nanómetros. Estas células van a producir la hormona tirotropina, la TSH, que al estimular a las células de la glándula tiroides van a producir la hormona tirotoxina y la TT3, la triiodotironina, y ellas mismas son por feedback las que van inhibiendo. Las gonadotropas están un 10%, estas son las pequeñas, núcleo esférico también excéntrico, se ve por acá, abundantes organelos desarrollados y tienen sus gránulos entre 300 a 400 nanómetros. Estas células producen la hormona folículo estimulante o la FSH, que estimulan la corteza del ovario para la maduración de los folículos. La luteotrofina, la llamada la LH, también actúa a nivel del ovario, produciendo la ovulación. Y la ISCH
La hormona estimulante de las células intersticiales del Leydig, ¿no es cierto?, estimulan la secreción de las hormonas a nivel de los testículos. La hormona liberadora de la gonadotrofina y la leptina son las que van a estimular toda la producción de estas hormonas. Las células cromófobas representan el otro 50% de las células de la adenipófisis. Estas forman grupos pequeños de células de tinción pálida, como vemos acá en esta imagen. Tienen poco citoplasma. Se consideran como células madres inespecíficas o cromófilas parcialmente degranuladas. Aunque dicen algunas células, pueden verse sus gránulos secretorios. Ahora bien, por la naturaleza cíclica, las células cromófilas son secretoras, y entonces las células cromófobas vamos a indicar que son las células cromófilas degranuladas, o sea, aquellas células que ya producieron la hormona. Existen otras células en la adenipófisis, como las células folículo estrelladas, ¿ya? También son abundantes, que se encuentran en las partes distales, ¿ya? Estas células son células que tienen prolongaciones citoplasmáticas. Vean acá en esta imagen, ¿no es cierto? Tienen acá prolongaciones citoplasmáticas que se comunican unas con otras o están en contacto unas con otras, ¿ya? Su función de estas es de la fagocitosis a nivel de la hipófisis. También van a proporcionar un soporte físico a las células del parenquima secretor, como ocurre, por ejemplo, con las células reticuloepiteliales, que ya hablamos de los órganos linfoideos. Tiene más o menos esa misma característica. Estimulan también a las células cromófilas para que liberen sus hormonas y actúan como células madres de regeneración para los otros tipos celulares. Es una imagen entonces de hipófisis donde se ve claramente, ¿no es cierto?, está coloreada con el PAS. Vemos acá abundantes fibras reticulares. Estas son las fibras reticulares, ¿no es cierto?, que forman compartimientos donde se disponen acá las células cromófilas, acidófilas de color rojo, basófilas de color más oscuro, y las cromófobas, estas que están sin color, ¿no? Hay varias. Y abundantes vasos sanguíneos, capilares sinusoides. ¿Qué ha pasado? Algo se me ha cruzado aquí. Estas imágenes donde están aquí las células dendríticas, ¿no es cierto? Vemos aquí una muy bonita. Aquí hay otra. Por acá hay otra. La parte intermedia. En esta pequeña imagen está aquí, ¿no es cierto?, que separa adenopófisis de la neurohipófisis. Aquí estamos, la parte intermedia. Se caracteriza porque tiene abundantes quistes, una zona quística, ¿ya?, que contienen un coloide recubierta por células cúbicas, que se conoce con el nombre de los quistes de Rathke. O pueden estar en forma de cordones celulares de tipo basófilo que producen la proopiomelanocorticona, que va a producir la corticotropina, la lipotropina o la hormona melanocito estimulante,
y la endorfina. También puede liberar algo de prolactina. La pars tuberalis es esta prolongación hacia el infundíbulo, que rodea en forma de manguito al infundíbulo. Rodea, por tanto, al talón, al hipofisario, que está ausente en la cara posterior, solamente en la parte anterior. Es separada por tejido conjuntivo similar a lo que es la lectomeninge del tallo infundibular. Está formada por células de disposición cordonal, células cúbicas a cilíndricas que son muy vascularizadas. Vemos acá abundantes vasos sanguíneos, no sinusoides. El citoplasma de estas células es muy basófilo, presentan gránulos densos, pueden tener gotitas de lípido, gotitas coloidales, que muchas veces también estas se van intercalando con depósitos de glicógeno. Algunas de estas células contienen gránulos secretorios de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Esta es la imagen entonces de la pars intermedia. Esta es la neurohipófisis. Aquí vemos los quistes de Zadke, son abundantes, ¿sí? O vemos acá las células dispuestas en forma de cordones. Esta es la característica, y abundantes vasos sanguíneos, por supuesto. Esta es la característica de la pars intermedia. La neurohipófisis, o la parte posterior, dice, en términos técnicos, no es una glándula endocrina, sino que representa simplemente la terminal de los axones distales de la vía hipotalámico-hipofisario, ¿ya?, que están apoyadas por células semejantes a la neuroglia o la glía, que se conocen como de pituicitos. Así, los cuerpos celulares de las neuronas que van a producir la vasopresina o la hormona antidiurética se hallan en los núcleos supraópticos del hipotálamo. Los cuerpos celulares de las neuronas que van a producir la oxitocina se encuentran entonces en los núcleos paraventriculares del hipotálamo. ¿Sí? Entonces están a distintas o en diferentes situaciones. En los núcleos supraópticos para la vasopresina y en los núcleos paraventriculares para la oxitocina. La vasopresina, llamada también la hormona antidiurética, esta actúa a nivel de los tubos colectores de los riñones, cuyo efecto ha de ser el de disminuir el volumen urinario y aumentar su concentración. O sea, la orina que está siendo eliminada a este nivel va a ser reabsorbida nuevamente, ¿no es cierto? Y de esa manera entonces la eliminación va a ser en pequeña cantidad pero más concentrada. En cambio, la oxitocina es una hormona que actúa tanto a nivel del útero como también a la glándula mamaria. En el miometrio tiene su función principalmente durante el trabajo de parto para estimular aquellas contracciones rítmicas que se dan en la vía del útero para que pueda eliminar o para poder expulsar al feto. En cambio, en la glándula mamaria, después del nacimiento, va actuando y ayuda a la expulsión de la leche, principalmente estimulando a las células mioepiteliales que tienen a nivel de los conductos galactóforos la glándula mamaria. Entonces, estas hormonas van a descender del hipotálamo a través de los axones, ¿ya?, junto a una proteína que son las neurofisinas 1 y 2, y una vez que llegan a la neurohipófisis, entonces se separan. ¿Qué son los cuerpos de Hering? A la neurohipófisis, donde además son acumulaciones de los gránulos secretorios, o sea,
aquella secreción que está descendiendo, está acumulada, ¿no es cierto? Y está limitada por una membrana en toda su longitud de ese axón terminal. El contenido de sus gránulos va a ser liberado a los vasos sanguíneos a necesidad o por solicitud. Cuando se colorea con la hematoxilina de alumbre crómico, estas estructuras se ven de un color azul-negro y de esa manera a veces se puede diferenciar cuando se hace una coloración selectiva de la neurohipófisis con este colorante. Los pituicitos, ya decíamos que son células semejantes a las células de la neuroglia, representan el 25% de la población celular de la pars nervosa. Ayudan a mantener a los axones y sus dilataciones mediante un recubrimiento, principalmente rodean acá a los cuerpos de Hering. ¿Ya? Estas pueden contener gotitas de lípido, pigmentos del hipocromo, filamentos intermedios, tienen prolongaciones citoplasmáticas que van formando uniones entre ellas. ¿Ya? Además también mantienen la función trópica, ¿no es cierto?, de las terminales axones, o sea, al mantenimiento de los axones que se encuentran a este nivel. Y así vemos entonces una imagen histológica. Aquí vemos los cuerpos de Hering, aquel depósito de los gránulos secretorios y abundantes células, los pituicitos, que a su vez son de 4 tipos: adenopituicitos, micropituicitos, fibropituicitos y los reticulopituicitos, así se las denominan. Son las que tienen prolongaciones y es por eso que se ve esta maraña de prolongaciones. Ven entonces, la oxitocina actúa entonces sobre el útero y de la mama, produciendo las contracciones a nivel del útero y la contracción a nivel de los conductos galactóforos de la mama para la expulsión de la leche durante la amamantación. La antidiurética, la ADH, actúa en medio de los túbulos colectores de los riñones, ya absorbiendo entonces el agua, ¿no es cierto?, de la orina que se está eliminando, y de esa manera entonces se forma una orina más concentrada. Y esta es la diferente acción de las células, tanto acidófilas y basófilas, ¿no es cierto?, que actúan a nivel de las glándulas suprarrenales, de la tiroides, a nivel de los testículos, de los ovarios. También pueden actuar la hormona de crecimiento a nivel del hueso, estimulando el crecimiento. A los músculos, concordante con el crecimiento del hueso, también tienen que crecer. El músculo activa también el crecimiento del tejido adiposo, a la glándula mamaria, a nivel del riñón, a nivel del útero y normalmente a nivel de la glándula mamaria. Son las diferentes acciones entonces que producen las neuronas, tanto de la adenopopsis cuanto de la neurohipófisis. Glándula tiroides, vamos a quedar aquí. Este es el motivo de la siguiente clase: tiroides, paratiroides y las suprarrenales. Vamos a quedar aquí, jóvenes, hasta la próxima clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta la próxima clase. Hasta luego, que tengan un buen Hasta día. luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.